Y este definitivamente es el tema que está generando repercusiones en el país. Y es que la Sala Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz no ha podido emitir una resolución respecto al amparo presentado por Evo Morales. ¿Será habilitado, será inhabilitado como candidato a senador por el MAS? Esto por el departamento de Cochabamba. Revisemos lo que pasó ayer. Lamentablemente, uno de los magistrados ha pedido que podría darse o concederse el amparo a Evo Morales, que es este señor Delgado, el vocal Delgado. Lamentamos, yo lo dije en la audiencia, que lamento esa decisión, pero también el otro vocal, Pomier, estaba por la decisión de negar. Hay un empate entre ambos, no hay una situación común, por lo cual se va a llamar a un vocal dirimidor en las siguientes 48 horas y esto se va a decidir en la semana seguramente o tal vez la siguiente semana. A propósito de este tema, ¿qué dicen los candidatos? ¿Qué dicen los actores políticos? Hoy hacemos un debate con el señor Efraín Chambi, senador del MAS, a quien quiero saludar a esta hora. Muy buenos días, bienvenido, senador. Muy buenos días a toda la población boliviana, a sus panelistas, un gusto saludarlo, Cacho. Pues principalmente a las juntas vecinales que representan la Asamblea Legislativa Plurinacional. Muy buenos días. Buenos días, bienvenido. También saludamos al señor Edwin Herrera, vocero de Juntos. ¿Cómo está? Muy buenos días, Vania. Un enorme saludo para usted, para la audiencia de Bolivisión y por supuesto para Efraín y para Miguel. Señor Miguel, ¿cómo está? Buenos días, vocero y candidato a diputado uninominal de Comunidad Ciudadana. Bienvenido. Buenos días, Vania. Un saludo especial a toda la teleaudiencia de Bolivisión y un saludo a Cacho Herrera y a don Efraín Chambi. A ver, empecemos, por favor, porque el empate en la decisión de dos vocales abre la posibilidad de que Evo Morales sea candidato a senador por Cochabamba. ¿Cómo recibe esta noticia la Alianza Juntos? Por favor, señor Herrera. Bueno, estableciendo con claridad lo que señala la Constitución, es bueno conocer de qué se trata este tema. El artículo 149 de la Carta Magna señala con mucha claridad, dice, para ser candidato o candidato a la Asamblea Legislativa Plurinacional, se requerirá haber residido de forma permanente al menos los 2 años inmediatamente anteriores a la elección en la circunscripción correspondiente. Esto quiere decir que el señor Evo Morales ha incumplido este requisito de la Constitución. No ha residido los 2 años inmediatamente anteriores. El argumento que estableció ayer su representación jurídica es que se produjo un golpe de Estado y que por eso es que tuvo que salir del país, cuando no es así. Y la prueba que se presentó ayer es la ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional que establece que se alarga el mandato de la presidenta, de los propios parlamentarios, y se anula la elección del 2019 producto del fraude electoral. Entonces no hay, digamos, una causal extraordinaria que establezca base argumentativa para esta posición que asumió el MAS ayer en la audiencia. Y por tanto, lo único que se quería era que se acate lo que dice este precepto constitucional. Así lo hizo uno de los vocales, y otro, que parece que responde a los intereses políticos del MAS, optó por ir en contra de la disposición del Tribunal Supremo Electoral que dispuso la inhabilitación de Evo Morales como candidato al Senado. Ahora, ¿qué opina el MAS, señor Efraín Chambi, por favor? ¿Cómo está? Bueno, estamos frente a una acción perverso de devaluar la justicia en el país de manera permanente, un estado policíaco, en un estado de no derecho, donde los derechos y garantías están sometidos a una judicialización extrema, de persecución, de venganza política. Frente a esto, obviamente, se suma esto, porque cuando debería primar de que las instituciones constituidas democráticamente y constitucionalmente en el país dirima estos extremos, porque estamos hablando de una acción de amparo inconstitucional en el marco del artículo 128 y 129, donde obviamente valorarán bajo fundamentos jurídicos y seguramente emitirán su criterio en el plazo previsto por norma. Al presente entendemos que hay votos divididos y tienen 48 horas nuevamente para hacer un nuevo análisis y seguramente conocerá el país cuál va a ser la resolución constitucional de esta instancia, y en el marco del artículo 40 del Código Procesal tendrá su cumplimiento inmediato y obligatorio de esto.
cualquiera que fuese. En ese marco, el movimiento socialismo obviamente será respetuoso de la economía jurídica vigente en el país, de los órganos de poder del Estado boliviano, pero lamentamos mucho, sinceramente, cómo un órgano ejecutivo va presionando, intimidando, y cuando un actor de la justicia se pone de lado, quién sabe, de elementos de convicción a favor, es tildado de masista, y esos son temas extremos, que creo que estamos en un Estado de Derecho donde hay que dejar valorar de manera imparcial, de manera objetiva en este momento. Yo simple y llanamente decir a los invitados del día de hoy, a la población boliviana, que sea la justicia que se encargue en el marco de independencia de órganos, sin presiones políticas que en este momento vemos con mucha pena. ¿Qué evaluación hace ahora Comunidad Ciudadana, señor Miguel Roca, por favor? Gracias, Vania. Bueno, antes que nada, sorprende el cinismo del movimiento al socialismo en general de hablarnos ahora de independencia de la justicia, de Estado de Derecho, cuando lo que vimos siempre en el gobierno del MAS es un sometimiento vergonzoso e indisimulado de la justicia a los intereses del MAS. Entonces, realmente nos llama la atención. Aquí hay dos elementos, uno jurídico estrictamente y otro podemos llamarlo de orden político. El jurídico, como bien expuso don Cacho Herrera, ha incumplido Evo Morales un requisito establecido en la ley para estar habilitado y no hay vuelta de eso. El tema de que hubo golpe de Estado es una farsa, es otro fraude y es un argumento no jurídico. Entonces, desde nuestro punto de vista, no hay pierde. Y el otro elemento, hay un elemento político aquí. Y comienzo por decir algo. Evo Morales dice que tuvo que salir por el golpe de Estado. Evo Morales ha sido acusado por Carlos Mesa de ser autor intelectual del gigantesco fraude. Eso no se ha movido en tantos meses en la justicia, ya van 6 o 7 meses desde que se presentó esa querella y no se mueve, justamente porque la justicia no es independiente, justamente porque es una justicia nombrada a dedo por Evo Morales. Y hay otro elemento que hay que recordar, Evo Morales dijo, el que se escapa es autor confeso del delito, es delincuente confeso, son palabras textuales de Evo Morales. Entonces, si tomamos en cuenta lo jurídico y lo político, Evo Morales es un autor confeso de los crímenes que se le acusan, y sin mencionar los crímenes de estupro por los que está acusado hoy en día. Pero jurídicamente, simplemente, como bien se dijo, Evo Morales incumplió un precepto de la ley para estar habilitado y no debería estar habilitado. Y en el contexto político, una habilitación que claramente responde a una inclinación y sumisión política a sus jefes y mandantes políticos de un vocal que al parecer sería un prevaricato y una afrenta a la sociedad boliviana. Ahora, políticos cuestionan la actitud de los administradores de justicia. Incluso dicen que estarían pagando favores por cargos que habrían ocupado en la gestión de Morales. ¿Qué opina usted? Por favor, esta es mi pregunta para el señor Edwin Herrera. Quiero recordar, Vania, que hace un par de décadas el exdictador Augusto Pinochet optó por esta salida, dejar la presidencia en términos dictatoriales de su país, a condición de que se lo nombre senador, en este caso vitalicio de la hermana República de Chile. Parece ser que esto también está ocurriendo en términos políticos con Evo Morales. El seguir manteniendo poder, el tener cierta impunidad sobre los actos, porque no hay que olvidar las graves acusaciones que pesan sobre él. Sedición, financiamiento al terrorismo, presunto estupro, pedofilia y algunas otras cosas más. Entonces, esa parece ser la intencionalidad política para aferrarse a una candidatura al Senado, cuando en el MAS seguramente que sí, existen otros dirigentes tan o mejor calificados que Evo Morales para ese escaño parlamentario. ¿Qué va a ocurrir, Vania? Seguramente en las próximas 48 horas se nombrará un dirimidor, se reunirán, pero esta es una batalla larga, no es una batalla fácil. Es posible que ese fallo del Tribunal de la Paz, de Justicia de la Paz, sea llevado luego en revisión al Tribunal Supremo de Justicia, una suerte de apelación. Entonces, vamos a ver, todavía algunas escaramuzas legales, políticas,
pero ojalá los jueces se sometan a la Constitución y a la ley, y no se sometan a intereses políticos y menos personales. ¿Qué responde usted, senador, por favor? Bueno, simple y llanamente decir de que el movimiento socialismo, quienes ha garantizado la verdadera independencia de órganos, porque antes la justicia boliviana estaba sometida a un coteo de partidos políticos, porque definían la asamblea. Hoy por hoy, con todas las imperfecciones que podríamos decir, la decisión o la elección de autoridades judiciales está sometida al pueblo, al soberano, a través del voto universal. Otrora, obviamente, podemos revisar fácilmente a quienes respondían la justicia boliviana, los magistrados, donde el pobre, la gente humilde, no tenía justicia. La justicia simplemente era para los ricos. Hoy por hoy podemos advertir que este régimen que está en este momento administrando el Estado boliviano no está gobernando para todos los bolivianos y bolivianas, sino simplemente a un sector que a la casta al que representa. Con todo el respeto y cariño, nosotros no somos de la cultura de la discriminación, siempre hemos pensado de manera integral con corresponsabilidad. En ese entendido, presumimos pues el tema de la presunción de inocencia del marco del artículo 234, numeral 4. No somos vocales de sala constitucional para emitir un criterio al presente. Dejemos que esta instancia valore los fundamentos jurídicos, elementos que seguramente están siendo valorados al presente, y se pronuncie. Reitero nuevamente, el movimiento socialismo va a acatar disciplinadamente lo que vaya a definir, ¿no?, esta instancia tan importante del país. Creemos de veras en el Estado de Derecho, en la economía jurídica vigente en el país. Bien, ahora, señor Roca, ¿hubo y hay independencia de la justicia, independencia de poderes, tal y como señala el senador del MAS? Por supuesto que no, Vania. La población le indigna. La gente del MAS tiene que saber que el cinismo indigna a la gente. Indigna mucho a la gente, y es ese cinismo lo que ocasionó que miles y cientos de miles y millones saliéramos a las calles para decirle basta, cuando con el mismo cinismo nos quería hacer fraude en nuestras caras. Decir que que durante el gobierno del MAS la justicia fue independiente es un cinismo extremo. Decir que antes se coteaban, miren, los partidos políticos, y cualquier abogado que me escucha estoy seguro que me va a dar la razón, nunca volvimos a tener un presidente del Tribunal Constitucional como fue su primer presidente, don Pablo Dermisaki, un jurista probo que fue producto de consensos políticos. Dicen que era coteo los demás porque los partidos en el Parlamento acordaban una persona idónea. En el caso del doctor Dermisaki, el primer presidente del Tribunal Constitucional. ¿Qué hicieron después los demás? Se inventaron una elección donde todos los magistrados electos sacaron porcentajes ínfimos, donde el voto blanco y nulo fue muy superior a los votos válidos. En otras palabras, la población, el pueblo, le dijo al MAS: no me trago tu farsa, no estoy de acuerdo con tus candidatos masistas a jueces que nombraste a dedo. Eso se lo dijo el pueblo democráticamente, y el MAS hizo caso omiso de esa señal y de ese mandato claro del pueblo. Por eso en Comunidad Ciudadana, que lo sepan bien los del MAS, y que sepan bien los jueces, y que sepa bien la población, lo primero que vamos a hacer cuando seamos gobierno va a ser descabezar a esa cúpula judicial totalmente sometida a los intereses políticos del MAS. Eso no hay pierde, y decir lo contrario es un cinismo extremo. ¿Qué podría pasar si Evo Morales, en Bolivia me refiero, si Evo Morales es habilitado como candidato a senador por Cochabamba? ¿Esto le afectaría a la candidatura o en las próximas elecciones, en los resultados, a Juntos? No, Vania, yo creo que más bien va a ser todo lo contrario. Si finalmente la justicia, sin contemplar lo que dice la Constitución, define la habilitación de Evo Morales, le va a hacer un daño finalmente al MAS. Porque en esta elección, como no ha ocurrido en otras elecciones, va a haber un ingrediente, y es la calidad moral de quienes se postulan a espacios en la Asamblea Legislativa Plurinacional o a la presidencia y vicepresidencia del país. Este elemento que no apareció antes va a ser central. Y ahí, claro, la figura de Evo Morales en este momento acorralada por gravísimos delitos que se le han imputado en un caso, seguramente se le van a imputar terminando las investigaciones fiscales, va a dar cuenta de que más bien va a ser algo nocivo para el movimiento al socialismo.
Yo más bien quiero, además, utilizar este espacio para pedir al MAS, que tiene todo el derecho seguramente de movilizar a sus militantes en la próxima audiencia en el Tribunal Supremo de Justicia aquí en La Paz, más bien actuemos con calma, con tranquilidad, seguramente también se van a movilizar, pero evitemos confrontación, evitemos enfrentamientos de gente que está pidiendo que se haga justicia en este caso, que se ratifique la decisión del Tribunal Supremo Electoral, que, amparado en el artículo 149, decidió la inhabilitación de don Evo Morales. Lo contrario, va a suponer un inicio de acciones violentas que, por supuesto, ahí el MAS nos lleva enorme ventaja en temas de violencia. Así que yo más bien pido cordura, tranquilidad y que en la próxima audiencia no existan problemas alrededor del Palacio de Justicia. Senador Chambi, ¿le afectaría o beneficiaría al movimiento al socialismo tener a Evo Morales como candidato? Bueno, el tema es que se debe respetar el sentimiento de un departamento que ha decidido llevar como candidato a nuestro hermano Evo Morales Ayma, al margen de lo que pueda valorar jurídicamente esta instancia constitucional, al cual nosotros acataremos disciplinadamente. Pero lo que sí no voy a permitir que nos acusen de temas que realmente no son ciertas, indignas realmente cómo se basan en una fundamentación vil, cuando sabe muy bien de que en octubre hubo un golpe de Estado. Actualmente tenemos un gobierno de facto que impuso y lastimosamente por la salud, por la democracia, por la unidad, por la paz de los bolivianos, la bancada de los 2/3 del MAS ha viabilizado, sabiendo estos antecedentes, pero anteponiendo siempre los derechos y garantías, la tranquilidad del pueblo boliviano. Podemos afirmar también esa farsa cuando dijeron que hay fraude. ¿Se demostró técnica y científicamente al presente ese fraude? No. Lo dijeron la Universidad de Michigan, un miembro de la OEA. No estamos valorando definitivamente si la OEA debería participar o no en estas elecciones como veedores, porque la OEA, no todos, la mayoría de sus miembros, han sido cómplices de este golpe de Estado. Que hoy por hoy tenemos un gobierno de facto que está administrando de una manera realmente decepcionante, donde los bolivianos y bolivianas van a tener que pagar los platos rotos. El trasfondo de todo esto, ¿qué es? ¿Por qué se dio el golpe de Estado en octubre? Hay intereses económicos, por cierto, intereses económicos con el litio, que próximamente lo vamos a debatir, que en este momento están hablando con temas basados en la calumnia, en la infamia, en los delitos de falsedad material ideológica, acusando sin que haya un debido proceso, sin que haya una sentencia, al mejor estilo de arrogarse la facultad de una autoridad judicial, vociferando en los medios de comunicación como hubiese habido delito, condenando inclusive a una persona, cosa que no es correcta. Entonces, estamos frente a esta situación, advertimos que definitivamente se vienen intereses grandes económicos del litio, de recursos naturales. No es claro que este último con Brasil negociaron el tema de IPFD. Son temas que vamos a tener que discutir en los próximos años. Hay responsabilidad de este régimen que de alguna manera ha comprometido el tema de traición a la patria por tocar algo que está en la Constitución, que debería respetar contratos con el tema de recursos naturales. Entonces, en el fondo estamos hablando de una acción política internacional de que tiene intereses fuertes económicos con nuestro país. Felizmente, o también diría lamentablemente, Bolivia tiene recursos naturales que como ningún otro país. Y obviamente solamente derrocando de manera ilegal, con un gobierno de facto, pueden tener estos intereses que de alguna manera vemos venir con mucha pena. Sin embargo, apelamos a la conciencia del pueblo boliviano, que seguramente valorará todos esos antecedentes, valorará quién es Carlos de Mesa. Carlos de Mesa, que se manchó la mano con los salteños con más de 60 muertos. Esa es comunidad ciudadana. Carlos de Mesa, que es el autor de que genere un gobierno de facto. La régimen que actualmente Yanine Áñez es fruto de las acciones de Carlos de Mesa. Cuando dice una gran población se ha movilizado, no, distinguido, evidentemente se han movilizado. Se han movilizado y algún día vamos a esclarecer de cómo se han movilizado. Lo que pasa es que aquí hay un pueblo boliviano que tampoco no ha perdido la memoria, tiene conciencia. Senador, permítame, por favor, para que podamos ir cerrando Camacho, ya. Son los que han dado un golpe de Estado con la mano en Biblia, entraron al palacio y hoy por hoy quieren ser gobierno. Y apelamos al pueblo boliviano que tenga memoria y retornemos a través de la Revolución Democrática y Cultural a ser gobierno nuevamente. Bien, señor Roca, ¿qué responde usted? Ha hecho alusión a su candidato.
Pues sí, lo hacen todos, todos están asustados por el evidente liderazgo y la percepción ciudadana clarísima de que Carlos Mesa va a ser nuestro propio presidente, y por eso recibimos palo de lado y lado y recibimos ataques como el que acabamos de escuchar del senador Chambi. Pero fíjese otra vez cómo indigna el cinismo, ¿no?, de que nos diga que fue de nuestro lado un golpe de Estado. Y estoy hablando, cuando digo nuestro, estoy hablando como ciudadano, como uno de los millones de ciudadanos que salimos a las calles. Que me diga el senador Chambi que yo estuve de alguna manera en las calles junto a millones de otros ciudadanos que por intereses extranjeros, por el litio, como si alguien me hubiera dado medio peso, como si alguien me hubiera metido en un contubernio. No, pues, señor Chambi. Ya, ese discurso lo han vendido durante 14 años con nuestro dinero. Han invertido más de $3,000 millones gastado, malgastado, en propaganda mentirosa y falaz con ese tipo de discurso. Esa plata que han gastado en propaganda ha sido más del doble de lo que han gastado en salud, y por eso la población está sufriendo mucho. Ya basta de mentira, ya es demasiada mentira y cinismo que nos siguen hablando. Lamentablemente, en algo tiene razón, lamentablemente, esta insurrección popular contra el autoritarismo, contra el golpe de Estado que nos quería dar Evo Morales y su partido, apropiándose del gobierno en contra de la voluntad del pueblo, ese fue el verdadero golpe de Estado que los ciudadanos evitamos. Lamentablemente, quien accedió al gobierno a raíz de esa voluntad popular de terminar con el autoritarismo, cometió el grave error de ser candidata y desvirtuar ese movimiento ciudadano y darle pie a los demás a decir que fue golpe de Estado. Pero es algo que toda la población sabe, todos sabemos qué nos movió a las calles, y todos somos millones los que sabemos que lo único que nos movió a las calles fue nuestra propia conciencia, nuestro cansancio del autoritarismo, de la corrupción, del abuso de poder y de la sumisión de la justicia al MAS, que es de lo que estamos hablando. Nos cansamos de eso, y por eso en noviembre salimos a las calles, porque no queríamos más de eso. Un tribunal constitucional que habilitó la candidatura ilegal de Evo y ese tipo de cosas. La población boliviana, señor Chambi, la población boliviana, y todos los que me están escuchando lo saben, no vamos a aguantar más de esto. Bien. Para cerrar, por favor, sus apreciaciones finales. 30 segunditos le doy al señor Edwin Herrera. Yo quisiera más bien invertir el razonamiento. Si hubo golpe de Estado, los principales golpistas fueron los 2/3 del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Porque esos 2/3 aprobaron la anulación de las elecciones, aprobaron que haya prolongación de mandato y, por tanto, dieron por válida la renuncia de don Evo Morales a la presidencia del país. Ese es el razonamiento que nos está planteando nuestro querido amigo Efraín Chambi. Gracias. Y lo segundo es, nuevamente, la calidad moral de los candidatos que están corriendo en este proceso electoral, que, como digo, va a ser la primera vez que se mida este elemento central, la calidad moral. Y no podemos tener un parlamentario o un senador del Estado con gravísimas acusaciones de sedición, de financiamiento al terrorismo, de estupro y de pedofilia. Muy bien, señor Herrera, permítame, por favor. Ya no tenemos tiempo. Ahora, 30 segundos a usted, senador Chambi. Senador Chambi, adelante, 30 segundos, por favor. Su apreciación final. Sí. Simplemente decir al país de que no anulamos unas elecciones, dejamos simplemente sin efecto las elecciones del 20 de octubre del pasado año. Serán las instancias correspondientes que investiguen y en algún momento se verifique si realmente hubo o no fraude y los responsables sean castigados severamente. Por otro lado, la prórroga de mandato no es una voluntad de los 2/3 del MAS, sino es la declaración constitucional de un órgano totalmente independiente como es el Tribunal Constitucional Plurinacional. En función de este mandato, obviamente, estamos haciendo esta tarea de transición. Decía el país de que haga una lectura cabal. Nosotros como MAS siempre estaremos
en ese afán de dar una estabilidad económica, política y social. En este momento el país vive realmente una crisis económica, todas las familias bolivianas, y solamente a través del movimiento socialismo podemos retornar a una verdadera estabilidad política, social, económica. Gracias, senador Chambi, gracias y muy amable también por su participación. Por último, señor Roca, por favor, 30 segundos. Bueno, lo que estamos viendo es que seguimos controlados y gobernados por el MAS. El MAS nos gobierna desde la Asamblea Legislativa, el MAS nos gobierna desde su control del Poder Judicial, y vemos que también el gobierno de transición, al haber confundido su mandato con una candidatura, nos tiene en una situación muy, muy complicada. Se agudiza la crisis de salud, se agudiza la crisis económica. Entre verdes y azules andan peleando por la ley, por quién saca el rédito electoral de las normas, y lo que el país quiere es un cambio. El país no quiere más al MAS, valga esa cacofonía o redundancia. El país decidió que el MAS no va más, y quien va a frenar al MAS nuevamente, como lo hizo el año pasado, va a ser Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana. Gracias, señor Roca. Mesa. Muy bien, gracias a todos nuestros entrevistados. Justamente hemos hablado de este tema que está generando repercusiones a nivel nacional. Le digo una vez más gracias al senador Efraín Chambi del MAS, al señor Edwin Herrera, vocero de Juntos, y también al señor Miguel Roca, vocero y candidato a diputado uninominal por Comunidad Ciudadana. Tenemos más en Al Día.